Señores, a ustedes las gracias por continuar ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Hoy nosotros vamos a tener una entrevista que va a aclarar muchísimas inquietudes. Pequeñitos, medianos y grandes. Yo sé que todos estamos involucrados en el tema de las rodillas, de la cadera, inquietudes, achaques. Aquí hay de todo. El ortopeda, señores. Ay, se me fue. Andrés García con nosotros. Buenas en El Sapo en la tardes. Sopa. Bienvenido, Andrés. Andrés, usted tiene nombre de artista. Bueno, me toca. Doctor ortopeda. Andrés, de una vez nos vamos con las preguntas. Yo se la hice fuera del aire, pero yo sé que mucha gente tiene esa inquietud. Exacto. Usted sabe que cuando uno ve a una persona mayor, siempre ellos dicen como que los achaques le da, me están cayendo arriba y tengo un dolor de cadera y se agarran aquí la espalda baja. Específicamente, ¿qué es la cadera? La cadera es la articulación, ¿verdad que sí? Que une el tronco con el miembro inferior. Es la parte más arriba del muslo. Entonces, sí es cierto, muchos de nuestros pacientes cuando van a la consulta, lo que dicen o mencionan, ¿qué dolor de cadera? Y se agarran la espalda baja, ¿no? Entonces uno tiene que explicarle, no, mi doña, la cadera es un poquito más abajo, esta zona que se mueve arriba del muslo. Entonces ahí uno va orientándolos. Doctor, ¿la cadera se puede enyesar? La cadera como tal, anteriormente, ¿saben? La medicina hace varios años atrás se utilizaban unos yesos en situaciones específicas, pero ya realmente lo que se hace es o cirugía o se inmoviliza con tracción para dar tiempo a que se consolide la fractura. Es decir, se pone una tracción en la parte de baja de la extremidad inferior de la pierna y uno espera unos días, estamos hablando un mes, 2 meses, cuando se consolida la cadera, el hueso, ahí se retira la tracción, pero como tal no hay un yeso específico para la cadera. Porque lo que se pone es un pantalón como de yeso, o sea, un yeso que va agarrando aquí, agarrando la pierna. Ay, Dios mío. Quizás los abuelos, los tíos de uno de muchos años utilizaron o lo vieron esos yesos. Mire, yo fui deportista y en medio de eso, del atletismo, yo tuve una lesión en la rodilla. ¿Qué pasa? Que esa lesión se trató con masajes, se trató con poner hielo, bolsas de hielo, compresas de hielo, pero luego se me quitó el dolor y yo seguí en mi práctica. Pero ahora, después que yo estoy mayorcita, que pasó de los 15 por si acaso, la lesión como que yo la siento más. Cuando subo las escaleras me molesta, como que me lacera, me castiga. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando uno no se chequea esa lesión a tiempo y con tiempo. Muy bien. Tú sabes que sucede mucho ahora con las personas que están entrando en deportes. Por ejemplo, tú sabes que ahora está el asunto del pádel, está el asunto del running, del correr. Entonces, sucede que si previamente tuvieron una lesión y no se dieron el seguimiento, no se chequearon, sea con una radiografía, una resonancia, una sonografía y un examen físico detallado, vienen esas situaciones, pueden empeorar. Entonces, por eso uno tiene que siempre, antes de iniciar una actividad deportiva o cualquier actividad física, hacerse su chequeíto y luego de ahí saber cómo lo va a realizar. ¿El pacho foroso funciona o no funciona? Bueno, puede funcionar, tú sabes, pero no es lo que uno generalmente utiliza de primera intención. Y esos pacientes que se lo colocan en la casa, como que son un chicle que se están pegando ahí a cada rato. Bueno, que tiene sus funciones. Muchas veces ayuda a la rehabilitación, tú sabes, a disminuir el dolor o ayuda a, vamos a decir, a ejecutar el movimiento. Pero como tal hay que acompañarlo siempre con otras medidas. ¿Sin indicación médica podría colocarse un pacho foroso? Si usted lo sabe utilizar, sí, pero si usted ve que 2, 3 días o 4 días no hay mejoría, ya usted sabe que tiene que chequearse. Desde hace mucho tiempo vengo escuchando la frasecita, tengo líquido en las rodillas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la rodilla como tal o las articulaciones tienen un líquido, ¿verdad? Que sí, que es el líquido sinovial. Cuando hay un proceso de inflamación, sea por un traumatismo, una caída, un esguince de la articulación, se produce un líquido. Eso se llama hidrartrosis. Entonces, eso es lo que la gente siente como líquido. Si es una cantidad considerable, debe de ser drenada
Pero si a veces es muy poquito, uno le puede dar una oportunidad al paciente que con medios físicos, con bolsito de hielo, antiinflamatorio, se le puede dar observación. De una manera platanada, ¿qué es un esguince? Un esguince es cuando los ligamentos, que le dan estabilidad a las articulaciones, vamos a decir, se rasgan un poquito, se distienden. Y eso produce dolor, una pequeña microlesión. Si hay un desgaste en la rodilla, ¿podría repararse? Sí, claro que sí. De hecho, esa es la nueva tendencia. Tratar de reparar los desgastes a temprana edad, vamos a decir a los 30, 40, 45 años, para tratar de evitar lo más o aplazar lo más posible la cirugía de reemplazo articular, que son las prótesis que ustedes escuchan en la calle. Y si tengo el desgaste, luego fue reparado, ¿puedo continuar con una vida tradicional normal o puedo hacer un extra adicional? Por ejemplo, correr, montar bicicleta o cualquier hobby de fin de semana que yo tenga. ¿Sabes que eso depende del grado de injuria que tenga la articulación, de daño? Porque si la lesión es pequeña y se trató a tiempo, quizá el paciente se puede reintegrar con un buen plan de terapia física, que sucede mucho que a veces el paciente no entiende esa parte. A veces tiene el paciente, voy a poner un caso específico, lesión meniscal. Eso es, recuerda, en la rodilla tenemos unas estructuras que separan los dos huesos, que le permiten el movimiento, se llaman meniscos. Yo siempre le explico a los pacientes que son como los bushing, que separan las dos piezas en los carros, ¿verdad que sí? Para que entiendan, ellos entienden más fácil siempre. Bueno, ese menisco, cuando se rompe, se lastima, muchas veces comienza a producir dolor y sensación de inestabilidad. Usted va caminando, corriendo, y te siente que la rodilla como que le baila. Bueno, es un procedimiento y lo puede reparar, como también puede quitar la parte mala. Que con una cirugía mínimamente invasiva, que el paciente al otro día camina y puede comenzar a los 15 días a hacer sus actividades. Entonces, ahí viene el punto, saber o hacerle entender al paciente que sí regrese de manera completa, porque yo he tenido pacientes maratonistas que han vuelto a hacer su actividad, pero hay otros que no, que tienen que cambiar de actividad o de la intensidad de la actividad que practican. Porque hay gente que quiere correr 10 kilómetros todos los días, van al parque central y corren 10 kilómetros. Tienen la lesión, pues entonces ya es el paciente que tiene que durar nada más correr 5 o hacerlo interdiario. Entonces hay que manejar esas dos partes, la parte psicológica y también la parte estructural cuando uno le toca. ¿Qué tanto afecta el sobrepeso a las rodillas y las caderas? Ese es el factor de riesgo primordial o principal para la afectación de las articulaciones, principalmente la rodilla y la cadera. De estas dos, la rodilla. Se dice... La rodilla es la que sufre más. Sí, incluso por cada libra de peso se multiplica por 4 en la rodilla. Entonces, por eso yo insisto en los pacientes cuando van a mi consulta, además de lo que le hagamos, las inyecciones, los medicamentos, si hay que operar, pero la parte principal del tratamiento es bajar de peso. Por cada libra que usted se quite, le quita 4 a la rodilla. Entonces, doctor, esas mujeres que se agregan volumen en sus partes, ¿eso le puede afectar en las rodillas? Bueno, puede afectar, pero... Independientemente sea plástico o no plástico, grasa natural, ¿le afecta en las rodillas? Como tal, si aumenta mucho el peso, se sale del índice de masa corporal, del peso saludable, podría afectar, pero básicos generalmente no llegan tan lejos, tú ves. Okay, perfecto. Doctor, yo no sé si usted ha escuchado la frase, esos huesos no se pegan y eso no se empata cuando usted va llegando a cierta edad y usted se cae en el baño o en cualquier área de la casa, le pasa un inconveniente a un envejeciente. ¿Es cierto que los huesos de los envejecientes son más difíciles de tratar que de una persona tradicional o un adulto mayor? Sí, claro, Kismel. Incluso ya hay una parte de la ortopedia que se llama ortogeriátrica, que se encarga de estudiar justamente o de tratar un poco más los huesos o las fracturas de esos pacientes envejecientes. Porque tú sabes que el metabolismo óseo va cambiando a través del tiempo. Después de los 50 años ya comienza a entrar la osteoporosis, la osteopenia. Eso es un asunto de prevención. Para evitar llegar a esa etapa está la prevención. Entonces, como muy bien me preguntaste, el paciente con una fractura, cuando tengas mucha edad o una edad avanzada, no es que es más difícil pegar, pero sí amerita ciertas condiciones cuando se va a tratar de tener en cuenta. O sea, un mejor implante o un mayor tiempo de inmovilización o de cuidado. ¿La movilidad de la rodilla de un paciente es igual después de una cirugía a como estaba nuevecita antes de tener el problema?
Tú sabes que sí, que generalmente sí, excepto cuando ocurren esas fracturas que afectan la rodilla, puede quedar con cierta limitación porque se afecta la articulación. Entonces, después de una cirugía, de una fractura que afecta, por ejemplo, la parte distal del fémur o la parte proximal de la tibia, que son los dos huesos que forman la rodilla, puede quedar alguna limitación y hay que explicárselo al paciente, pero sí, el paciente tiene que saber que uno trata de lograr siempre con la terapia física y durante la cirugía que él logre los grados funcionales necesarios para vivir. ¿Qué O sea, es? Ajá. ¿Qué es? uno necesita, por ejemplo, tener los 120, 130 grados todo el tiempo, porque tú no andas aplastado todo el tiempo. Ahora, tú sí, por ejemplo, para poderte sentar en tu silla, tienes que tener por lo menos 90 grados, 85 grados. Si tú tienes la pierna, te queda con 60 grados en extensión, tú no te puedes montar en el carro. No puede ir un carro de concho o un autobús. Entonces, por lo menos, uno siempre trata de que los grados funcionales necesarios para caminar, para no sentarse, hacer actividades diarias, sean logrados. ¿Qué es la babilla? ¿Eso existe? Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso se mueve? No, la babilla formalmente es la patela, la rótula. Eso es lo que la gente se refiere a ese hueso. Si usted sabe por qué yo le hago esa pregunta, Sí, porque sí. aquí en República Dominicana tenemos nombres simultáneos para las partes del cuerpo. Sí. Batata, babilla, entonces... Ya lo sabe. Entonces, por eso es mi pregunta. Entonces, si ese hueso, la rótula, ese hueso lo que hace, vamos a decir así, funciona como una polea. Para explicar es que el músculo del cuádriceps, el músculo del muslo, ¿verdad que sí? Se unen en la babilla, en la rótula, en la patela, y desde este hueso hacia la tibia nace un tendón. Entonces es lo que le da la extensión o la fuerza para la rodilla moverse. Doctor, he escuchado pacientes que dicen, no, el doctor me dijo que eso se pega solo. Es cierto que hay huesos que se pegan solo, que no necesitan de enyesarse o un proceso quirúrgico. Bueno, todos los huesos tienen esa capacidad de poderse consolidar de manera, vamos a decir, sola, para que sea autónoma. Pero evidentemente uno tiene que cumplir siempre con unas condiciones de que no tengan mucho desplazamiento, o sea, la fractura no se deforme si es una fractura, o sea, no tenga tanto grado de deformidad o de angulación. Y siempre tener en cuenta que mientras más joven es el paciente, es decir, si es un bebé, tolera mayor angulación que nosotros. ¿Y qué hueso, por ejemplo, se pega solo, de acuerdo a su criterio médico? Por ejemplo, una fractura de clavícula, tú lo puedes tratar de manera conservadora. Claro, ya, por ejemplo, yo me fracturo una clavícula, quizás no puedo pasar 2 meses sin trabajar con un cabestrillo colocado. Uno tiene que individualizar el paciente. Pero si la fractura no está desplazada, no tiene mucha deformidad o angulación, se puede siempre tratar de manera conservadora. ¿Cuáles precauciones tiene que tomar una persona después de una cirugía de rodilla? Muy bien. Bueno, dependiendo del grado, porque hay muchos tipos de cirugías de rodilla, pero la más frecuente, por ejemplo, son las artroscopías, que es una cirugía mínimamente invasiva, donde uno le hace una limpieza a la rodilla, vamos a decirlo así. Eso es lo que la gente conoce como limpieza o rayo láser, pero no es rayo láser. Hay que aclarar eso, porque realmente lo que la gente ve el paciente ve es la luz del dispositivo, de la cámara que uno utiliza para mirar dentro. Pero esa cirugía tiene una recuperación muy rápida, que básicamente eso es, al otro día usted camina. Y hay un proceso de terapia física que generalmente comienza inmediato. Uno le dice al paciente los ejercicios y luego lo manda a las terapias físicas formales. Pero no es lo mismo esta que un reemplazo articular. El reemplazo articular es la cirugía donde usted, el desgaste, vamos a decir, cura el desgaste o mejora el dolor del desgaste de rodilla, poniéndole un implante. Y esta lleva también otro proceso de curación, pero todas al final, el cuidado es no mojar la herida, utilizar bolsito de hielo para manejar el edema, la inflamación, los medicamentos que uno le indica y las terapias físicas indicadas. Todo procedimiento que no haga un proceso de rehabilitación está condenado, vamos a decirlo así, a no tener una buena recuperación. Doctor, hay pacientes que dicen, yo tengo la cadera abierta, yo no me puedo agachar y durante X tiempo no puedo hacer fuerza. Ese tipo de pacientes que tienen supuestamente la cadera abierta, ¿de por vida están condenados a esto o pueden curarse? Tú sabes que el término, vemos cadera, cuando hablan eso quieren decir generalmente relacionarse a la espalda. Pero sí hago la aclaración. La mayoría de los problemas de la cadera repercuten en la columna, en la parte baja de la columna.
Entonces muchas veces hay pacientes que sienten el dolor en la espalda, pero el problema, el origen está en la cadera. Entonces realmente cuando uno trata la cadera, de la forma que uno considera que necesita el paciente, tiene una buena mejoría, casi siempre. ¿Cuándo es necesario, cuándo se requiere una prótesis en la rodilla? Muy bien, las prótesis, la gente le tiene mucho miedo a las prótesis. Tú sabes que yo van a la consulta. Y más en las rodillas. Yo no me quiero operar, yo le tengo miedo y la persona como quiera coja, no puede hacer sus actividades. Y después que se opera dice, ¿cuándo me puedo operar la otra? O ¿por qué no me la hice antes? El paciente requiere una prótesis cuando ya el desgaste en esa articulación, que es normal, es por la edad. Estamos hablando de ese desgaste, que el paciente, 65, 70 años, 60 años, con un dolor en la rodilla, que le limita sus actividades, que ya no va a la iglesia, ya no va al supermercado. Si hay un viaje con la familia no lo hace porque tengo que caminar mucho y yo me tengo que quedar. Entonces ese paciente que ya ha pasado la etapa de los medicamentos, ¿verdad que sí? Antiinflamatorios, las inyecciones intraarticulares, uno le puede poner medicamentos en la rodilla para mejorar esa inflamación y esas sensaciones de dolor y de dificultad para moverse. Si ese paciente, y la terapia física, si el paciente no responde de manera adecuada a eso, pues entonces es candidato a un reemplazo articular. Doctor, ¿por qué los envejecientes se caen con tanta frecuencia, aunque sea una persona saludable? Tú sabes que hay un concepto que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular, vamos a decirlo así, que uno la va haciendo de manera gradual. Por eso que uno tiene que comenzar a temprana edad a hacer ejercicios con el objetivo de que esos músculos se mantengan por lo menos en la mayor cantidad posible. Entonces, esa sarcopenia que es fisiológica, que es algo natural de la vida, el paciente va perdiendo esas fibras musculares que son las que le permiten a uno, si uno se va a caer, mantener el equilibrio o mantenerse en ciertas posiciones. Cuando uno pierde esos músculos y esas fibras se van perdiendo, entonces ahí se tropieza fácil, se cae fácil, no puede mantener la estabilidad. Además de que hay ciertas situaciones, casos específicos, por ejemplo, un canal, voy a hablar de algo en la columna, una compresión de la médula espinal, que sea algo que no se haya detectado a tiempo, pero el paciente cuando va caminando está arrastrando un pie y piensa que es el pie, pero el problema viene de la columna. Wow. Tuve un doctor reciente, un amigo mío y cercano a la familia, que él lo que siente es que va arrastrando el pie, que se ha tropezado varias veces. Y yo me pongo a evaluarlo porque es lo que le duele la rodilla y el tobillo. Cuando yo lo evalúo, le digo, mire, es que yo pienso que su problema viene más arriba. Y efectivamente, hoy me llevaron los resultados y hay una compresión de la médula espinal que le está quitándole la fuerza de las extremidades. Entonces, son muchas variables que tenemos que ver. Si tengo una lesioncita vieja como la que le conté ahorita, ¿cuáles ejercicios debo evitar? Porque, por ejemplo, yo quiero ganar masa muscular trasera, para poner un ejemplo de cualquier mujer, pero la rodilla me impide bajar hasta lo que yo debo bajar en el ejercicio. ¿Debería yo eliminar ese ejercicio y buscar otros o puedo continuarlo? Tú sabes que hay que aprender a modificar un poquito. Por ejemplo, ejercicios que son adecuados para si tú tienes problemas de rodilla y quieres trabajar espalda baja y glúteos, tienes que hacer hip thrust. Entonces, tú sabes que uno se pone en la orilla del banco y levanta el peso con las caderas hacia arriba. Esta pregunta es colectiva, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, ese ejercicio, no hacer solamente sentadillas. Porque o si le vas a hacer la sentadilla, modifícala y no baje a más de 90 grados. Porque en esa parte de 90 grados hacia abajo, ahí que sufre mucho estrés, la parte posterior de la rodilla y vienen los problemas. O la parte anterior, hay la patela, la babilla, ¿verdad? Que si roza mucho con la articulación del fémur y eso produce también dolor. Entonces ese paciente que hace mucha zancada o que bajando escaleras le duele mucho la rodilla o haciendo sentadillas, tiene que buscar ejercicios que puedan modificarlos. Y llega un punto donde también hay que modificar la actividad. Si usted siente que ya corriendo se le dificulta, pues use bicicleta y adecúela a su altura. Si usted siente que quiere hacer cardio y no puede trotar porque sus rodillas no le dan, pues le toca la natación. O sea, hay que modificar un poco los estilos de vida. Eso es lo que nos toca a nosotros como médicos, tratar de explicar al paciente. ¿Usted entiende que en el atletismo hay lesión sobre lesión porque no tienen un ortopeda ahí? No solamente porque quizás no tienen solamente un ortopeda, sino que no se le da quizá el tiempo de recuperación adecuado. Pero que el atletismo, el que es atleta y vive de eso, necesita evidentemente
estar rápido en el proceso. Y si ustedes se fijan algo, la mayoría de los jugadores, fútbol, básquetbol, se retiran 40, 45 años. Esa es la etapa que yo llego. Porque ya su cuerpo no le da, no tiene lo suficiente fuerza para repararse en la velocidad. No tiene el rendimiento. Cuando lo hacían a los 20 años, exacto. Entonces, es un proceso biológico natural. Doctor, si en dado caso soy una persona que se ejercita, por ejemplo, he visto muy frecuente en los gimnasios personas sanas que no tienen ninguna desviación ni ninguna condición, pero se vendan las rodillas. Este vendaje que se utiliza en los gimnasios en las rodillas, en dado caso, ¿es una prevención o podría causar directamente una desviación si se utiliza sin ser directamente una indicación médica? Como tal, el vendaje o las ortesis, vamos a decirlo así, porque tú puedes comprar una rodillera también. Yo voy allí a una tienda y digo, dame una rodillera que quiero hacer ejercicio, te la venden. Generalmente no va a producir ninguna deformidad. Sí puede ayudar un poco a mantener cierta alineación, por ejemplo, el tracking del movimiento de la patela sobre la rótula. Hay vendajes que pueden hacerlo. Pero si usted no tiene problema, no le duele su rodilla y está haciendo su actividad de manera normal, no es necesario. Si el problema es en la cadera, ¿puedo sentir dolor en la rodilla y simular que es la rodilla? ¿Y por qué se da esto? Porque la inervación es compartida. Siempre hay un dicho que dice, cuando la cadera grita, la rodilla llora. Entonces, siempre cuando tengamos un problema de la rodilla, tenemos que investigar cadera. De hecho, mi paciente cuando van a la consulta, yo siempre le estoy evaluando la columna o la cadera o la rodilla, le evalúo los tres en el conjunto. Uno lo acuesta y uno levanta la pierna, le mueve la cadera, le mueve la rodilla. Y ellos piensan que nada más es la cadera y la rodilla. No, yo estoy evaluando también columna. Entonces, es una triada. Claro. Eso va, uno cree que no, pero desde los pies hasta aquí arriba, la coronilla, la cabecita, los músculos están conectados. Entonces hay que tener un buen balance muscular, hay que tener un buen manejo de esa parte para evitar lesiones. O sea, que una persona que tenga problemas en las columnas, como discos gastados y cosas así, puede reflejar ese dolor en la rodilla o en la cadera. En la cadera o abajo en el tobillo, por ejemplo. Sí, doctor, hablemos de la anestesia. ¿Es cierto que la anestesia que se utiliza para traer a los bebés al mundo, en este caso la cesárea, podrían a largo plazo causar dolor de espalda? Esa pregunta la hacen muy común y realmente muchos pacientes lo dicen. Después de que me pusieron la anestesia, la inyección en la espalda que me duele, sí, vamos a decir que sí, puede haber un componente porque hay ligamentos que se rajan un poquito cuando a poner la inyección en la espalda. Pero científicamente no está probado de que 100% sea la razón. Pero los pacientes sí lo mencionan y lo dicen. ¿Hay tratamientos conservadores para cuidar la rodilla y cuáles son? Claro, claro. Bueno, desde el tratamiento conservador, mantener un peso adecuado, ¿verdad que sí? Hacer una actividad física adecuada para usted. La buena alimentación. Y la buena alimentación no es nada más uno comprar pastillas de colágeno o de glucosamina o vitamínicos, sino también comer de manera saludable, adecuada. Puedes utilizar, si haces una actividad deportiva, usted puede ponerse su bolsito de hielo. Entonces, una prevención, pero mantener un peso adecuado, una alimentación saludable y hacer actividad física de manera frecuente es la manera de prevenir lesiones en las articulaciones. Doctor, su opinión sobre aquellas madres o personas que acostumbran a consumir constantemente calcio sin una indicación médica, ya sea para los niños o cualquier miembro de la familia, ¿conviene o no? No conviene porque el calcio se absorbe, ¿verdad que sí? El cuerpo solamente absorbe el calcio necesario que necesita. O sea, si usted le da 1.200 miligramos de calcio, el cuerpo solamente va a absorber los 800 necesarios, si usted se lo está dando. O sea, que toda esa otra parte se pierde. Y si usted encima de eso no se hidrata bien, no bebe suficiente agua, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede? Puede formar piedras. Doctor, ¿y si hago un consumo excesivo de calcio, qué pasaría conmigo y con mis huesos? Realmente no va a pasar nada porque la parte que no se absorbe se excreta, pero sí pueden venir problemas en los riñones. Esas piedras, muchas veces, hay pacientes que van a mi consulta con piedras, que incluso el nefrólogo le dice que no tomar ese tipo de calcio porque le está produciendo piedras. ¿Cada qué tiempo tiene que ir a visitar el ortopeda, una persona que esté operada de las rodillas? Porque hay gente que se operan y se olvidan. Todo depende de la cirugía que se realice, pero por ejemplo, una artroscopía con
una visita después de la cirugía, que generalmente uno la hace a los 10 días para retirar los puntos y mandar a terapia. Luego de hacer la terapia física. Si el paciente está muy bien, simplemente seguimiento 3, 6 meses. Pero si el paciente sigue con alguna molestia, pues uno lo va viendo un poquito antes. ¿Cuál es el tiempo de recuperación común de esa cirugía? No, yo te puedo decir a ti que un mes y medio ya el paciente le va muy bien. Siempre y cuando haga un plan de terapia física. 2 meses es como el tiempo que uno dice, sí, ya el paciente hizo su plan de terapia física, se recuperó. Porque no solamente es la cirugía, hay un asunto muscular. Entonces, a veces te operan, el músculo, el cuádriceps se atrofia. Y esa atrofia muscular genera dolor en las rodillas. Pero tú estás operado, no hay un problema, o ya se resuelve el problema, pero el músculo está débil, entonces da dolor. Entonces tenemos que evaluar bien al paciente y hacerle entender esa parte. Doctor, riesgo, una paciente embarazada con problemas o desgaste tanto en cadera como en rodillas. Riesgo, si no tiene dolor, no hay problema. Paciente embarazada, aunque tenga problemas en la columna, si no tiene dolor, no hay problema. Si tiene dolor, ya tú sabes que va a tener que tener un embarazo con mucho reposo, porque evidentemente los medicamentos que tenemos para tratar eso van a ser, vamos a tener un poquito limitado la medicación, como solamente usar paracetamol o acetaminofén, en algún momento un poquito de esteroides, hasta que pase el embarazo y podamos trabajar. Doctor, durante el embarazo aumentan los dolores en la espalda baja. Este tipo de pacientes que frecuenta su consultorio y que además llegan con un embarazo, ¿cómo se tratan? El proceso fisiológico del embarazo hace que los ligamentos de la pelvis se flojen un poquito más, para que puedan permitir el paso del bebé por el canal del parto. Bien. Entonces, eso genera muchas veces dolor. ¿Cómo uno lo trata? Generalmente lo mandamos a terapia física. Ayudan bastante. Se pueden utilizar en algunos momentos medicaciones con tipo de esteroides, porque hay que utilizarlo si el dolor es incontrolable, pero generalmente acetaminofén y medios físicos y terapia física. ¿Usted recomienda este tipo de fajas que están utilizando las embarazadas para sostener la panza? Bueno, tú sabes que eso es un tema más, se lo debe dejar a los ginecólogos, pero sí lo he visto que lo están utilizando mucho y realmente entiendo que si tienen la forma adecuada la pueden utilizar, porque es una faja de soporte. Quizá no va a ser un asunto de la parte muscular adelante, detrás, por delante sí le da soporte. Usted habla de terapia física. ¿Qué es la punción seca y para qué se utiliza? La punción seca. En la terapia física, la punción seca, me imagino que tiene que ver con la parte de los chupones. Y tú sabes que ¿Es recomendable ese tipo de...? Bueno, es que todo depende de la necesidad del paciente. Uno generalmente le deja esa parte al fisiatra, pero las modalidades normales que siempre hemos tenido son el frío, el calor, el TENS, el ultrasonido. Siempre uno mantiene en esa zona. Ya si necesita algo más, por ejemplo, la punción seca, que imagino que tiene que ver con eso, los chupones, lo pueden hacer para desbloqueo musculares. Y lo veo que lo usan mucho los nadadores. Exacto. Entonces, mi pregunta es por eso, porque ahorita hablábamos de la babilla, una parte dominicana. ¿Qué pasa si una persona con problemas en la babilla se hace ese tipo de tratamiento sin ni siquiera ir a un ortopeda? Como te digo, todo paciente que tenga dolor, que no ha mejorado con una medicación básica, porque a veces creen los pacientes que tienen que ir obligado al médico. No, si usted tiene un dolor, puede ser un dolor muscular, se toma un antiinflamatorio 2 días, un acetaminofén 2 o 3 días y mejora, pues no hay que ir. Pero si usted ve que no mejora y pasan 2 días, 3 días, pues es mejor que acuda a su médico y que no hagan ninguna intervención sobre su cuerpo sin tener un diagnóstico claro y sin tener exámenes de diagnóstico. Y entender, eso lo voy a utilizar esta plataforma para decir, lo que no es la resonancia que me da el diagnóstico. La resonancia puede venir describiendo 15 líneas ahí, desgaste de la rodilla, lesión meniscal, sinovitis, como me dijiste, el líquido. Siempre preguntan por el líquido, o el quiste, que menciona el quiste de Baker. Cuando se acumula el líquido en la rodilla, forma un quiste. No es la resonancia, es el examen físico adecuado. Uno tiene que ponerse con el paciente, evaluarlo y ver si es verdad que eso que dice ahí es el problema. Doctor, ¿es cierto que una persona puede darse cuenta si lloverá o no lloverá, de acuerdo al dolor que tenga en la rodilla, en la espalda, en la cadera y así sucesivamente? Sí, tú supieras que ese fenómeno los pacientes lo comentan mucho, y principalmente los que tienen material colocado en el cuerpo. Parece que el edema que se produce por los cambios de presión en el atmosféricos producen esa sensación de dolor.
Y, Porque los pacientes lo dicen, va a llover. Le tumban el trabajo, meteorología. Solamente tenemos tiempo para una sola preguntita, pero esta puede sonar desde la ignorancia, pero yo quiero saber, ¿la rodilla está apta para asumir este tipo de materiales que se usan, por ejemplo, en el tobillo, que son los clavos, los llamados clavos? Bueno, ¿En la cadera y la rodilla se utiliza ese tipo de material? Sí. Los materiales de osteosíntesis lo que hacen es, ¿verdad que sí? Se utilizan en el hueso, con el objetivo de uno, luego de haber colocado el hueso en una fractura que se fracturó, uno lo alinea, lo pone en la posición, uno lo coloca para mantener esa posición mientras el cuerpo pega, hace el proceso de consolidación del hueso. O sea, que es para mantener la gente ahí, a raya, hasta que alineado. ese hueso, exacto, se consolide. Por eso es que usted lo operan hoy, pero usted no puede apoyar la pierna 2 o 3 meses. Porque hay que esperar que el hueso solo llegue su tiempo de consolidación. Y eso es algo que es importante que los médicos tienen que decírselo a los pacientes. Doctor, horario de consulta, lugar, todo sobre usted. Bueno, yo trabajo en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, el consultorio 402, en el edificio profesional. Y yo trabajo todos los días en mi consulta. O sea, generalmente estamos abiertos a las 8:30 hasta las 4 o 5 de la tarde, horario corrido. Trabajo también en la parte pública, en el Cabral Ibáez, en el hospital. La consulta que tengo asignada son los martes, de manera fija. Ya luego hay otros días que son de pase de visita y eso, pero formalmente en el HOMS. Okay. Señores, Andrés García estuvo con nosotros, ortopeda. Agradecerles a ustedes que mantuvieron ahí la sintonía, empapándose de toda esta buena y valiosa información que solamente el Sapo en la Sopa te trae cada día. Señores, chaito pues.